bienvenido. Buenos días, Edwin. Buenos días a todos. Oiga, ¿qué le responde a eso? Es que viene bajando Martín Torrijos porque no tiene alianza. Ahí hay dos afirmaciones, ¿ciertas o falsas? Oh, falsa. Ahora, claro, yo entiendo que en esta época algunos van a tratar de simplificar la realidad que estamos viendo. O sea, a ver, alguien se sorprendió que el Molirene hiciera alianza ayer. Eso fue una noticia que movió el panorama político del país. Creo Lo que no. comentábamos más temprano. Sí, entonces no sé por qué se están un poco. Bueno, es parte de la época, ¿no? O sea, de aquí a septiembre, a finales de septiembre van a haber alianzas, pero lo que creo que van a haber es pocas sorpresas. O sea, no hay duda que he venido con este equipo, hemos venido haciendo un trabajo de avance, de posesionarnos bien. Nos sentimos satisfechos, hemos logrado lo que queríamos en esta etapa. Ahora comienza una nueva etapa. Era la etapa de postulaciones, todo el mundo tenía que aprovechar el hecho que en este calendario interrumpido electoral había que posesionarse y realmente el objetivo que queríamos lograr durante esta primera etapa se logró. Comienza una nueva etapa y en esa nueva etapa hay que mantenerse, o sea, no hay duda que cada etapa tiene retos, tiene formas de enfrentarlas, pero realmente y no me gusta hablar de lo que hemos logrado como equipo, pero sí movimos el piso, nos posicionamos bien y estamos muy satisfechos con lo que hemos abordado. Sin embargo, sabemos que, bueno, que es un proceso largo y que hay que mantenerse activo y con creatividad durante el proceso que viene. Ahora, ¿qué significa esto? Debemos interpretar que pasadas estas etapas de, como acaba de decir Martín Torrijos, de posicionamiento, este mes de agosto y septiembre, por lo que establece el código, Martín Torrijos y su equipo podría generar una noticia de que produjo una alianza o están trabajando para eso. Mira, hemos estado conversando con las personas y hemos estado hablando con partidos y con distintas fuerzas políticas para precisamente lograr a ver dónde podemos entendernos con el resto de los panameños que queremos resolver los problemas nacionales. Y eso va más allá de una alianza, bueno, como la que vimos ayer, pues que no causa ninguna sorpresa. Yo creo que lo que deberíamos sorprender a los panameños es que tuvimos la capacidad, un grupo de partidos, de dirigentes políticos, en ponernos de acuerdo para resolver sus problemas, no para ver una aritmética simple de tratar de ganar una elección. Pero claro, esta es la etapa donde tenemos que conversar, lo voy a seguir haciendo, lo hemos estado haciendo durante este periodo, pero vuelvo y repito, creo que lo que debemos aspirar es a resolver los problemas de los panameños y eso tiene un esfuerzo adicional que no es meramente aritmética electoral. Martín Torrijos habla de entendernos con otros grupos o partidos políticos. ¿Cuáles son esos puntos en común que busca Martín Torrijos y el Partido Popular para poder llegar a una alianza? Mira, desde los problemas agobiantes sobre el temas económicos, empleo, costo de vida, los problemas que tenemos sobre el agua que requieren de una nueva capacidad y una nueva institucionalidad para ir resolviendo los problemas que vamos a heredar en materia económica, pero también ponernos de acuerdo cómo vamos a resolver los problemas del sistema de educación, cómo vamos a resolver los problemas del sistema de salud deficiente, con tantas demandas que se están dando. Para nadie escapa a las demandas sociales que se vienen acumulando y que causan realmente caos en el resto del país. Y sobre temas esenciales de cómo construir ese país común es donde deberíamos hacer un esfuerzo. Don Martín, hay algo que me llamó muchísimo la atención de su oficialización como candidato del Partido Popular. Hay muchos mensajes detrás de lo que fue ese evento. Uno,
que quien lo presentara oficialmente fuese una mujer afro. 2, que fuese una mujer. 3, la inclusión dentro de la tarima de una traductora de señas, cosa que no se había visto hasta ese entonces en otras oficializaciones de candidatos. Su imagen fresca, muy fresca, como candidato per se. Eso que mostró Martín Torrijos oficializando su candidatura es lo que se va a trasladar a su gobierno, o sea, va a ser un gobierno inclusivo. Mira, Gonzalo, de eso se trata, pues se trata de incluir, pues nuestra sociedad ha venido creciendo de forma muy desigual, las desigualdades son abismales, la desesperanza, la frustración, y nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay sectores de la población a los cuales no se le han dado realmente, se le han cumplido con sus derechos. Esto sin duda pasa con las mujeres, pasa con las personas con discapacidad y pasa con muchos sectores de la población que se han venido abandonando. Y ese reflejo, ese mosaico de una sociedad plural, pero además de una sociedad que se atreve a enfrentar sus problemas, es lo que aspiro que podamos lograr en el próximo periodo electoral para que este país sea efectivamente más justo, más equitativo y que podamos brindarle a sectores como los jóvenes, más allá de un discurso, la oportunidad real de superarse en la vida con estudios y no con influencia, como se está viendo y como es el ejemplo del día de hoy. Ya que habla de los jóvenes, vemos, es un diálogo en los que constantemente dicen que quieren caras nuevas, que quieren ver otras caras, pero también hemos visto que usted constantemente se ha reunido con muchos jóvenes. Entonces, me gustaría saber cuáles son las 3 problemáticas que ellos plantean y cómo podría usted con su gobierno ayudarnos a nosotros los jóvenes. Mira, hay un tema esencial que es el tema de empleo. El problema de que a los jóvenes se les exige experiencia, sin embargo, el sistema educativo no es un sistema educativo dual donde las personas puedan prepararse y luego a la vez que se preparan puedan tener los estudios. Los jóvenes realmente no están encontrando maneras de insertarse y de poder desarrollarse plenamente. Hay jóvenes que tienen mucha conciencia, una conciencia importante en temas que anteriormente mi generación, cuando estábamos creciendo, no le dábamos la relevancia como todo el tema ambiental y hoy vemos las consecuencias. Pero para los jóvenes tenemos que tener una capacitación para los nuevos puestos que se están generando en el país. No podemos seguirlos preparando para una economía que no existe. Tenemos que estar conscientes de que en la medida que el mundo evoluciona, el país evoluciona, también tenemos que mejorar las capacidades de los jóvenes y brindarles herramientas en materia educativa y técnica para encontrar estas fuentes de empleo y sobre todo escucharlos y darles la oportunidad de participar en sus propias decisiones. Sin embargo, hay algo que me preocupa, Flor, un segundito para no perder el hilo nada más de la idea de Melissa. Hay algo que me preocupa cuando escucho al presidente Torrijos. Desde que esta historia de la campaña comenzó y uno sale a la calle, va a reuniones, a fiestas, lo que fuera, y sale el tema, uno logra escuchar a gente que dice, bueno, Martín hizo esto y esto y esto y esto y esto. Otros dicen, los detractores, es que no hizo esto, esto y esto y esto. Y bueno, y ahí se va buscando el balance entre las personas cuando se escuchan, ¿no? Pero ahora que el propio Martín Torrijos toca el tema de la educación, tengo que decirle que este es un tema que a mí por lo menos me activa por razones obvias. Pero de lo que yo recuerdo, la administración Torrijos tuvo como 3 o 4 ministros de educación. Y en un país como el nuestro, que usted lo conoce bastante bien, uno de los principales problemas es que no hay continuidad. Y cada ministro que llega con que él es el que sabe y todos los demás no saben y borra todo lo que hicieron los anteriores. ¿Cómo nos plantea Martín Torrijos a los panameños ese reto de la educación en una cápsula? Porque es un tema que da para 3 programas solamente para hablar de educación, pero cuando yo recuerdo que tuvo 3, 4 ministros y que no hay continuidad, o sea, ¿cómo resolvemos ese tipo de problemas tan puntual? No, gracias, Edwin. Mira, nosotros, te explico, cuando llegamos hicimos un plan y el hecho que hayamos cambiado, haya tenido en el gobierno varios ministros no quiere decir que no se avanzó. Aumentamos los días de escolaridad,
que tenían los panameños. Implementamos por primera vez mediciones para los educadores. Empezamos un programa de capacitación en distintas áreas que logramos innovar. Creamos sistemas de becas que hoy están dando resultados porque regresaron investigadores al país. O sea, si la visión de quien dirige no está clara, entonces la visión de quien dirige un sector sí. Pero nosotros sí teníamos un plan el cual preestablecimos mucho tiempo antes del gobierno, y en la medida que alguien se pudo haber alejado de eso, bueno, fuimos encontrando relevo para las soluciones de los problemas que se venían dando. Yo creo que el reto de la educación es muy grande, pero además estas son una de las áreas donde tenemos que ponernos de acuerdo, porque en el corto plazo no hay solución para la educación. En el corto plazo, todas estas transformaciones de la educación toman mucho tiempo, el implementar, capacitar a los propios docentes. Mira, tenemos creo que cerca de 60.000 profesores, maestros, profesores dentro del sistema. Si quisiéramos de alguna forma u otra lograr las nuevas metodologías de enseñanza con ellos, bueno, hay un avance que se ha dado con leyes para instituciones que puedan dar esa capacitación, pero no vamos a poder capacitar a 10.000 docentes por año. Vamos a tener que ir de menos a más, creando las condiciones, la infraestructura y sobre todo el recurso humano que le pueda ir enseñando estas nuevas metodologías a los propios profesores. Y a la misma vez tenemos que trabajar con los estudiantes. Y hay un trabajo que se tiene que hacer con padres de familia, con docentes, con el ministerio y con la sociedad en su conjunto. Tenemos que lograr que volvamos a comunicar las necesidades y las oportunidades que se están ofreciendo en el mercado con las necesidades y oportunidades de preparar a las personas. Hay una disociación y luego vemos que efectivamente las personas que llegan a la universidad, si se ponen a ver los estudios socioeconómicos, las personas con origen más humilde son las personas que en los primeros 2 semestres se salen de la universidad, con lo cual nos obliga a tener un sistema de becas para asegurarnos que las personas que necesitan recursos, y es más común de lo que nos duele aceptar, puedan tener la ayuda para que no tengan que salirse por falta económica, ni siquiera de regresar frustrados a su lugar de origen, vienen hacia la ciudad tratando de educarse y cuando llegan acá el dinero no les alcanza. Entonces hay que vincular oportunidades, capacitación y recursos para que los jóvenes puedan realmente terminar, porque no es justo que el que pueda pagar una escuela privada salga mejor preparado y son los que más oportunidades tienen de terminar una educación universitaria. Entonces, esas desigualdades que se vienen generando a través del tiempo, donde los que con mayor recurso y mayor capacidad económica se pueden educar mejor, por ende también pueden tener un mejor empleo y tener una ventaja que no la tienen el servicio público que estamos ofreciendo. No es culpando a nadie, pero esa es la transformación que tenemos que hacer de largo plazo, educación y salud, para que la sociedad pueda ser una sociedad realmente más equitativa y que los panameños no tengamos que vivir este gran abismo de desigualdad que se está viviendo hoy día, donde el que puede pagar algo privado, tanto en salud como educación, recibe muchísimo mejor servicio del que no tiene otra opción que en un sistema público deficiente, deshumanizado y en muchos casos desenfocado de la realidad nacional. Y para seguir en ese mismo tema rapidito, ¿cuál sería el perfil del ministro de Educación? 2 de sus ministros tuvieron problemas con la justicia. De hecho, uno estuvo preso y el otro, el señor Salvador Rodríguez, al final no sé si estuvo preso, pero sí tuvo un proceso de investigación largo. Sí, mira, sí, pero fue por un tema de, digamos, de administrativo. O sea, no fueron personas que se lucraron de las actividades, sino realmente en una emergencia que se dio sobre el tema de la fibra de vidrio dentro de los techos, hubo un tema de manejo administrativo, no de dolo, pues, pero en fin. Y ahí hay otras cosas, pues, por ejemplo, ahí nunca se le acumuló el proceso a nadie, fueron 13, pero fuera de la parte jurídica, yo creo que personas que vengan de la docencia, de las universidades, investigadores, y realmente panameños que
tengan a bien y que hayan comprendido. Y sobre el tema de educación, hay muchos esfuerzos que se han hecho a través del tiempo, muchos diálogos, muchos diagnósticos. El tema ahora es implementarlo y tener la capacidad y el liderazgo para sentar a los actores y realmente decirle, bueno, de aquí en adelante, estas son las aspiraciones que tenemos como sociedad para darle a nuestros jóvenes realmente una educación que les sirva para ganarse la vida, para ser buenos ciudadanos y para realmente aprovechar las oportunidades que se van a venir. Y cada día se requiere de una mayor capacidad, una mayor destreza para poder aprovechar lo que se da. Y hay oportunidades que se están dando que Panamá no está aprovechando, sobre todo en el tema de empleo. Te pongo un ejemplo y no me salgo del tema. En Costa Rica hay una industria biomédica importante, pero en Panamá se le puede dar la parte del valor agregado final a estos productos biomédicos, con lo cual los que estudian, jóvenes que estudian biomedicina, podrían tener una fuente de empleo de industrias que no se han desarrollado en el país para que los ticos puedan exportar a través de las facilidades que tenemos los panameños en materia logística. Al revés pasa en agricultura, donde los productos panameños se van hacia Costa Rica para ser exportados. Esa oportunidad que hay que mirar lo que está pasando alrededor, hay que juntarse con las universidades, hay que juntarse con las empresas y decir, bueno, sobre esto, ¿cómo capacitamos a los que están estudiando biomédica? ¿Cómo capacitamos técnicos para que esta industria se desarrolle? Y ahí es donde el Estado, más que estarle dando incentivos fiscales para que las empresas no paguen, deberíamos darle incentivos para que el Estado contribuya con la capacitación de los jóvenes que van a ser empleados. Creo que debe haber un reenfoque sobre hacia dónde y qué hacemos para poder lograr que la atracción de la inversión extranjera y los nuevos empleos vayan enfocados a que el Estado te ayuda siempre y cuando puedas lograr desarrollo de una industria, nuevas fuentes de empleo, capacitación, en fin. Creo que es un reenfoque en general donde la educación es una parte fundamental de hoy y del futuro para que el país se desarrolle con una mayor equidad, que es lo que no hemos logrado. Mucho crecimiento, poco desarrollo humano dentro de nuestro país. Bueno, creo que es muy pronto para pedirle el perfil del próximo ministro de Educación, del presidente, pero diga, Gonzalo. No, pero sí es momento para preguntarle al doctor Martín por algo que me llamó la atención, que no escuchamos en su discurso como candidato oficial. Y permítame, doctor Martín, creo que en ninguna entrevista hemos hablado a profundidad del tema. Y es el cambio climático. Usted, podemos decir que de los candidatos es el más cercano al progresismo. Y el progresismo en América Latina y en el planeta habla mucho sobre el cambio que se tiene que dar a políticas con miras a cuidar el planeta, porque es el único que tenemos. Y yo le escuché solamente a Ricardo Lombana propuestas para combatir el cambio climático desde Panamá. Repito, a una sola persona, Ricardo Lombana, que dijo canjear deuda por naturaleza, que es algo que ya se ha hablado en Ecuador, en Colombia y en otros países. Para Martín Torrijos, ¿qué tan importante es el tema del cambio climático y qué políticas aplicaría en su gobierno para Panamá aportar para combatir ese cambio climático? Mira, Panamá ha hecho financiamiento a través de naturaleza. Esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo. El canal lo ha logrado. En eso hay que reconocer a mi ambiente unas buenas iniciativas que se están dando. Yo creo que tenemos que tener conciencia, y ahí entra el tema, por ejemplo, de el desarrollo minero o no dentro del país. O sea, yo este tema lo he estado planteando porque desde hace tiempo sabemos que con el cambio climático tenemos una situación muy crítica que se refleja en el agua, no solo por el tema de consumo, canal, sino también agricultura. Y realmente, por lo menos en el presente, no se le ha dado la importancia que se tiene y dejamos, conociendo de antemano que venía el fenómeno del Niño, tal vez no se sabría qué severo iba a ser, no nos preparamos para este momento. Y ya verás que a inicio del año, este periodo seco extendido y un periodo de lluvias torrenciales en otros lados, y no está lloviendo, por ejemplo, no solo en el canal, en algunos lugares donde se genera electricidad producto del agua. Entonces nos están sorprendiendo los eventos del cambio climático. Y esto tenemos que crear
no solo la conciencia, sino realmente implementar modelos que nos permitan preservar el medio ambiente. Y Panamá tiene que ser un país experto en el manejo del agua porque ahí está vinculado nuestro futuro. O sea, si nosotros no nos volvemos un país ejemplar en el manejo del agua, sin duda vamos a tener todos estos sobresaltos, O inversiones. sea, don Martín, que van a lo dar. lo que usted está queriendo decir que en su gobierno, si llega a ser presidente, nos vamos a olvidar de Panamá como economía extractivista. Mira, no, lo que te dije es que en el tema de minería falta una discusión seria si el país, más que la discusión que se tiene que dar sobre el tema de la aprobación o no de este contrato minero, el país tiene un potencial y lo que ha faltado es una discusión entre todos los panameños para decir, bueno, si vamos a desarrollar la minería o no. Esa discusión no se dio. Tenemos algo de hecho y ya de hecho, bueno, ya se presentó el contrato a la Asamblea. Veamos qué cambio ha recibido. Yo me he opuesto a este contrato minero y he expresado las razones. Lo escribí en una carta hacia la Asamblea Nacional, pero siento que la discusión sobre el tema de minería y lo que podría significar para el país o no significar hacia el futuro no se ha dado. Juan Martín, Eh, aquí manejamos mucho el término en Panamá en Directo del MERNI, el mercado negro de la información, como rumores que están por el área o información que confirmamos pero que no es oficial. Lo que se habla en el MERNI, el mercado negro de la información en este momento, es sobre alianzas políticas y sobre vicepresidencias. Ayer estuvo por aquí la ex canciller Erika Moines, quien luego de la entrevista dentro del mercado negro de la información se manejaría que sería uno de los nombres que usted estaría analizando para la vicepresidencia de la República por el Partido Popular. ¿Está ese nombre dentro de su carpeta? Mira, Erika es una mujer valiosa, con capacidad, como muchas otras panameñas, pero en este momento realmente vamos por etapas. Esta etapa es una etapa de construir organización, de ver posibilidades de alianza, de incorporar a distintos sectores dentro de esta visión común en su momento entonces evaluaremos quién sería la persona correcta para acompañarnos y para unirnos dentro de este proyecto de un Panamá posible que queremos implementar dentro de la Yo, campaña electoral que estoy liderizando. yo le quiero preguntar si tiene planes para los afectados por el dietilenglicol, una tragedia que ocurrió durante su gestión de gobierno. Fue mucha gente la afectada y que todavía muchos de ellos están padeciendo producto del consumo de ese tóxico. Y lo peor es que no han recibido la atención en las instituciones de salud. Hubo un plan que permitía que tenían algunas prioridades, pero al final ocurre que los tratan como a cualquier otro paciente. De hecho, nosotros tuvimos aquí una entrevista con una joven que está, pero terriblemente afectada. El gobierno hasta cierto punto le dio una ayuda. Ella tuvo que buscar ayuda en Colombia porque aquí no le podían dar la ayuda que ella requería. Y ya prácticamente ella está abandonada por el gobierno en Colombia. Está bajo el sustento de sus familiares, de su mamá. Creo que de hecho ya ni siquiera pudiera estar en Colombia por el tema legal, pues no puede estar fuera del país o no puede estar allá, pero lo está haciendo porque la joven tiene una enfermedad terrible producto de la afectación del dietilenglicol. ¿Qué Sí, planes tiene usted en su doloroso. gobierno para toda esa gente? Mira, fue realmente doloroso. Sin duda fue uno de los episodios más tristes, no solo en mi gobierno, sino en el país. Y iniciamos un proceso en ese momento de atención, de indemnización, pero habría que recoger todo lo que se ha hecho y qué falta para que efectivamente las personas afectadas por el dietilenglicol puedan recibir ese trato humano que demandan y que merecen. ¿Sería Ahora, algo? de lo que a mí me llama, una cosa que me llama la atención y tal vez es uno de los aspectos interesantes de conversar con Martín Torrijos, quien ya pasó por esa silla y que ahora aspira a volver a la silla. Yo le comentaba aquí al equipo recientemente que desde que yo me acuerdo, incluso en la época de la dictadura y ahora en democracia también, todos los ministros de desarrollo agropecuario y con seguridad el que estuvo
los que se sentaron en esa silla del MIDA durante la administración de Martín Torrijos también, todos, Martín, todos han ido a Israel. Todos. Todos los ministros de Desarrollo Agropecuario de este país han ido a Israel. Todos han firmado convenios con Israel. Y ninguno puede decir que sale del ministerio habiendo ejecutado esos convenios cabalmente. Quiero hablar un poquito e invertirle un poquito de tiempo al sector agropecuario y la visión que tiene Martín Torrijos, que nuevamente uno de los activos, en mi opinión, que presenta Torrijos, es una experiencia acumulada que probablemente otros no tienen. ¿Cuál es la visión del sector agropecuario? Porque cuando nos llegó la pandemia, felizmente había arroz y había granos en los depósitos. Y eso nos ayudó a que el país no entrara en una crisis más grave aún. ¿Qué podríamos esperar de un retorno de Martín Torrijos en el sector agropecuario? Mira, hay que entender el sector agropecuario como un sector que efectivamente nos ayuda a garantizar alimentos en una época donde cambio climático, la geopolítica está causando más inestabilidad del usual en cuanto a la preocupación que debemos tener todo por el suministro de nuestros alimentos. La seguridad alimentaria es un elemento fundamental. Eso pasa por entender de que en el sector agropecuario tenemos que buscar rubros donde podamos ser autosuficientes y para eso tenemos que buscar una política que, por un lado, que ha sido la preocupación de muchos productores, limite la favorabilidad de las importaciones, como se dio después que salimos de mi gobierno, pero eso solo no basta. O sea, es importante, pero también por otro lado hay que ver esa transformación del sector agropecuario, cómo se logra con tecnología, bien hablabas de los acuerdos que se han firmado internacionalmente, cómo se logra con acceso a tecnología, con financiamiento oportuno, porque luego se dan una serie de programas que no cambian la realidad del sector agropecuario. Se ha podido invertir mucho en el sector agropecuario, pero tampoco podemos decir que nuestros productores ni nuestros consumidores han logrado obtener beneficios que cambien la vida. Nosotros necesitamos tener rubros donde podamos ser autosuficientes. Mencionaste el tema del arroz, donde a pesar de más de 100 millones de dólares por año en subsidios, no se logra, porque además se pagan tarde, pero no se logra realmente mejorar la productividad y garantizar de que podamos tener los alimentos que tenemos. Entonces ahí tiene que haber, como en todo, o sea, tiene que haber una capacidad de dar un salto, de salir de la discusión, efectivamente, cuidar dentro de las normas que permite el sector, el mercado internacional. Hay normas que nos permiten aprovechar el tiempo, ganar el tiempo para que con una política real de transformación del sector agropecuario podamos lograr mejorar nuestra productividad, garantizar nuestros alimentos y también garantizar que los consumidores tengan acceso a productos de calidad. Es una combinación, pero en el interín no solo es lo que se hace el gobierno con los productores, en el interín también hay que tomar en consideración que esta desigualdad en el país ha logrado que de alguna forma u otra, por distintos motivos, no voy a juzgar los motivos, algunas industrias, algunas personas, algunas compañías han logrado ventaja. Entonces hay un embudo a la hora de la importación de insumos, por ejemplo. Y como no es eficiente el sistema de financiamiento que se puede tener a través de la banca del Estado o la banca privada, entonces quedan los productores dependiendo de quienes traen los insumos, fertilizantes, qué sé yo, insecticidas, todo lo que se requiere para la producción, sean los que te financien. Y ahí el financiamiento realmente es un financiamiento alto. Entonces, bueno, tenemos que lograr organizar a los productores, tratar de ver cómo podemos lograr de que entren más actores en el tema de la venta de insumos, ir rompiendo lo que a través del tiempo algunos han logrado de distintas formas y ha sido un embudo para que el país pueda seguir avanzando. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Le pregunto nuevamente, porque hay una ventaja por la experiencia. Los expertos que estaban en su equipo en aquel momento, ¿qué sentido tiene mantener el BDA y que al mismo tiempo el Banco Nacional tenga una cartera agropecuaria?
Mire, el sector privado también tiene una cartera No, agropecuaria. para no hablar, claro, para no hablar de la cantidad del Y sector toda la privado. plata que se va del FESE, lo que tenemos que ver es que realmente sea efectivo en cuanto que podamos decir, mira, en X cantidad de tiempo, nosotros nuestra meta es ser autosuficiente en arroz, o vamos a atender la transformación del sector lechero y vamos a hacer una transformación genética real. O sea, la genética real no solo es con el intercambio de entregarte un semental, o sea, se puede hacer mucho más utilizando las nuevas tecnologías para fertilizar los animales, que se hace mucho más rápido. En fin, hay que tener una área donde se capaciten a los nuevos técnicos. Esto que tú vienes describiendo, Edwin, y lo que estamos hablando, es realmente admitir que no hemos tenido la capacidad institucional para hacerle frente a las nuevas realidades. El MIDA, desde hace muchísimo tiempo, y todas las instituciones alrededor del sector agropecuario, por parte del Estado, no han ido mejorando. Pregúntale a un productor del Instituto de Seguro Agropecuario, pregúntale a un productor cuándo cobran muchos de los subsidios que se le dan a los granos. Aquí ya nadie sabe desde qué año se les adeuda plata, pero toda esa plata que se invirtió también tiene que verse en la mejora de la productividad, en la calidad de vida de los que se dedican a la agricultura, pero también en la calidad de los precios de los alimentos. Hay una ecuación que no hemos podido lograr, que es que veamos con sinceridad, sin apasionamiento, la realidad del sector agropecuario, entendiendo que es una obligación que el sector agropecuario sea pujante, sea productivo y que nos ayude a resolver los problemas de empleo, sobre todo en las áreas de producción del interior. Entonces, eso requiere de una capacidad de establecer una nueva institucionalidad en el sector agropecuario y pensar de que efectivamente vamos a requerir de nuevas instituciones y de nuevas políticas hacia el sector agropecuario, pero que realmente sean efectivas para no utilizar dinero que al final no transforme la realidad ni de los productores, ni del país, ni de la seguridad alimentaria de los panameños. Don Martín, esto se lo pregunté ayer al señor Rómulo Rux. ¿Hay algo que ocurre que no nos quieren decir respecto al porqué, la explicación? Gustavo Petro se ha reunido con Guillermo Lasso, se ha reunido con Nicolás Maduro, pero no se ha reunido con Laurentino Cortizo. El único país de los vecinos con el que no ha tenido una reunión bilateral, ya sea en Colombia o en Panamá. Hay una situación migratoria que ya Panamá viene anunciando con preocupación gracias al aumento de personas que pasan por el Darién solicitando ayuda internacional. E incluso se siente que hay una distancia y un cortocircuito entre Colombia y Panamá por el tema migratorio. Ya nos han explicado que el problema es que en Colombia el tema de la migración es tratado a nivel de Cancillería. Aquí es tratado a nivel de Ministerio de Seguridad. Pero si usted fuese presidente, ¿qué estaría haciendo en este momento? Candidato y exmandatario. ¿Usted estaría solicitando una reunión de emergencia con el presidente Gustavo Petro? ¿Cuál va a ser la política migratoria de Martín Torrijos si llega a la presidencia? Mire, yo creo que toda la política de relaciones internacionales son para resolver los problemas que se generan y las oportunidades que se generan con los países vecinos. Realmente este gobierno no se ha caracterizado por ser un gobierno que se extienda o que vaya a entender los problemas de los vecinos y cómo podemos en coordinación en algunos casos ir resolviendo los problemas. Por supuesto, yo aspiro a que podamos tener una política internacional más activa. A mí sí me interesan los temas internacionales porque lo que pasa afuera repercute en el país y quien no lo entienda realmente está perdido en un mundo que está interconectado y las oportunidades que Panamá no aprovecha las van a aprovechar otros, como está pasando en el caso de Costa Rica, donde la mayoría de las inversiones que tienen que ver con agrotecnología no vienen a Panamá, a pesar de ventajas que podamos tener en el tema logístico. Costa Rica nos está robando las oportunidades de inversión y de empleo que se están generando en el país, con lo cual hay que entender lo que pasa alrededor. Sí, el tema migratorio hay que irlo a ver al origen. Para nosotros no puede ser solamente un tema de seguridad fronteriza, sino también un tema para el cual tenemos que tener la capacidad de hacerle frente y que los ciudadanos panameños, tú vas a Darién y las personas en Darién se sienten que su bienestar de alguna forma
es culpa de que los recursos del Estado se están yendo a atender a las migraciones que están llegando. Y se está generando un sentimiento de decir, bueno, es que no tenemos problema del agua. Ah, ese es el tema migratorio. Ah, nos faltan medicamentos. Ah, ese es el tema porque se están gastando en la atención a los migrantes. Y, por supuesto, el sentido de la solidaridad no puede estar ausente de la política internacional panameña, pero tenemos que ir a hablar con los países para ver cómo resolvemos esto de la mejor manera, con toda la creatividad necesaria, entendiendo lo difícil y lo complejo que es el problema migratorio en esta época. Bien. Bueno, en estos días hubo una peligrosa, digo peligrosa porque a mí no me gustan esos temas, protestas en el lado de Chiriquí. La gente de los pueblos alrededor de la frontera protestando por la cantidad de migrantes, por la cantidad de basura que generan. Y cuando yo vi esa noticia, digo, caramba, esas son a veces, algunos lo usan de excusa para fomentar también esa animadversión hacia los migrantes, ¿no? Entonces, no es bueno. No, para nada. O sea, el papel nuestro tiene que ser un papel solidario con los migrantes y por eso creo que la atención que le demos al tema y la cooperación internacional, las agencias internacionales que están haciendo su trabajo tiene que irse profundizando para que realmente le podemos dar garantías y protección a sus derechos a los migrantes, pero también no descuidemos la atención que requieren las comunidades de Panamá alrededor de este fenómeno, porque, hombre, lo que debemos tener es una sociedad tolerante que genere oportunidades para los panameños y que le garantice a los migrantes un tránsito libre, con seguridad y con derechos humanos respetados. Tolerante y solidaria, además. Óigame, Totalmente. 8 minutos, don Gonzalo. Explíquele a don Martín Torrijos los últimos minutos de esta entrevista, ¿cómo son? Pues, don Martín, estamos haciendo un cuadro comparativo con preguntas directas para respuestas concisas sobre algunos temas particulares y saber cómo piensan los candidatos, para que luego de alguna u otra manera en la página web y en las redes sociales la gente entienda y sepa cómo piensa ese hombre o esa mujer con respecto a un tema en específico. Le voy a pedir respuestas concisas, sí o no, en el caso que corresponda, a favor o en contra en el caso que corresponda. Esto va a ser publicado. Gonzalo, lo hacemos sin ningún problema, pero la complejidad del país a veces no son para respuestas de preguntas concisas, pero lo pasamos, entiendo, pues, ¿no? lo entiendo, pero habrá chance de que usted pueda explicar su posición durante varios meses. Muy bien. Para. Lo hacemos. Don Martín, ¿reforma fiscal o tributaria? ¿Sí o no? No. No. Perfecto. ¿Aumento de la edad de jubilación? ¿Sí o no? No. No. Desde el Ejecutivo, ¿usted promovería el matrimonio igualitario? No. No. Perfecto. ¿Usted eliminaría el vale digital, don Martín? No. No, tampoco. ¿A favor o en contra del contrato minero? Ya dijo que está en contra. Contra. ¿Asamblea Constituyente? ¿Sí o no? ¿Cambio a la Constitución? Sí. Sí, perfecto. ¿Usted priorizaría pobreza o priorizaría desigualdad? Me imagino que desigualdad. Pero van juntos. O sea, no. Sí. Ahora, sí, oye, una cosa, es que hay que aclarar, porque este error lo están cometiendo los candidatos. Van juntos, pero son cosas completamente diferentes. Incluso, usted lo sabe, que el debate hoy de los grandes economistas, que no precisamente son de derecha, como Mariana Mazzucato, plantea de que los países deben luchar primero contra la desigualdad y luego contra la pobreza. Por eso le traslado la pregunta. ¿Usted como presidente priorizaría primero desigualdad o pobreza? Mira, yo creo que ambas, porque hay temas pendientes de pobreza Ambas. que son lo que han venido. Bueno, era corto, después daré la explicación. Muy bien, perfecto, ambas. Don Martín, ¿izquierda, centro o derecha? Centro izquierda. Centro izquierda, muy bien. ¿Listo, profesor? Bueno, oiga, Martín, una curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pasan dos cosas? Uno, que la asamblea que ya tiene el documento del contrato y aprueban el contrato con Minera,
Y dos, si el 5 de mayo Martín Torrijos gana la presidencia de la República. ¿Qué pasa? Sobre el tema minero. Sí, o sea, si la Asamblea ahora aprueba el contrato y luego en mayo gana Martín Torrijos, quien ha dicho que se opone al contrato, ¿qué pasaría? Mira, yo creo que nosotros podemos buscar mecanismos para mejorar las condiciones del país. Sin embargo, yo creo que la Asamblea tiene la oportunidad ahora de corregir los elementos que hemos señalado no van en función de los mejores intereses del país. Hay una oportunidad que ojalá no se pierda. Ojalá el gobierno se atreviera a hacer un referéndum sobre este contrato minero. O sea, hay que buscar mecanismos donde los panameños podamos tener la oportunidad de decir y tomar decisiones sobre nuestro futuro. Y este tema de la minería tiene el suficiente peso y la suficiente importancia como para que el gobierno se atreva a hacer una consulta, un referéndum sobre el tema de la minería. Ha complicado el asunto. Ha complicado, pero bueno. Difícil. 8:12. Don Martín Torrijos, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Buen día. Bien, que esté bien y buena suerte. Gracias.